Bueno, muy buenos días. ¿Cómo está la iglesia del Señor? Amén, amén, amén. ¿Se entendió? Bueno, mis hermanos, es de gran bendición la palabra de ofrenda que trajo la pastora, ¿verdad? Y es de tanta bendición que, bueno, antes de continuar, les pido que nos pongamos de pie por un momento. Vamos a orar por la palabra que el Señor trae. Bueno, Padre, estamos aquí, todo tu pueblo delante de ti, mi Señor, llegando, Señor, a escuchar la palabra que trae, Señor, de tu boca, Señor, que es agradable, mi Rey. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los que está aquí, por haber dispuesto de su tiempo, Señor, para venir a este lugar, porque no hay lugar, mejor lugar que este lugar, Señor, estar bajo tu presencia, Señor. Sabemos que tu Santo Espíritu mora en este lugar, Señor. Permítenos, Señor, abrir el entendimiento para comprender qué es lo que tienes por decir. Dispón los corazones, Señor. Padre, que aún las personas que están por llegar, Señor, no se pierdan tu palabra, Señor, porque tú enviarás tu palabra y dará fruto para lo cual tú la has enviado, Señor. Disponemos este tiempo, Señor, bendecimos este altar, Señor, que seas tú morando en este lugar y que seas tú utilizando las herramientas, Señor, que se paran aquí a predicar tu palabra, Señor. Bendito seas, que todos menguemos para que tú crezcas, Señor. En tus poderosas manos quedamos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, les decía que es de bendición la palabra de ofrenda, porque nosotros traemos de lo que el Señor nos da, amén. Y adicional a eso, el Señor dice que aún trayendo lo que el Señor nos da, sobre eso que traemos, pidamos, ¿verdad? Entonces, aparte de ser bendecidos ya y traer de lo que nos da, nos dice que pidamos sobre lo que ya el Señor nos ha bendecido, amén. Entonces, ¿de qué forma se debe pedir? ¿O cómo pedimos? Vamos a Mateo 7:1, por favor. Amén. Te dice Mateo 7:1. Perdón, Mateo 7:7, qué pena. Amén. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Entonces sabemos que si pedimos, el Señor nos da. Que si buscamos, hallaremos. Y si tocamos, Él nos abrirá, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas peticiones hay en los corazones de las personas? En cada uno de ustedes. Digamos peticiones terrenales. Señor, yo quiero una casa. No quiero seguir pagando arriendo. Quiero una casa, ¿verdad? Quiero un medio de transporte, porque no me queda tiempo de andar en el mío, pierdo mucho tiempo, en ocasiones me desgasto mucho en estos medios de transporte, ¿verdad? Para los que son solteros, quiero una esposa, las mujeres piden su esposo, ¿verdad? O en ocasiones también los que ya están casados, quiero un hijo, ¿verdad? Entonces estaban las peticiones que se piden, o las peticiones que de pronto más de uno puede tener en este lugar, ¿cierto? Entonces pedimos de esa manera, sabemos que si pedimos el Señor nos dará, ¿verdad? Si buscamos hallaremos. Entonces
Vamos por un momento a Santiago 4:1, por favor. Entonces, antes de leer, en ocasiones pedimos de esa manera y es lo que anhelamos, pero lo pedimos ¿con qué corazón? A veces lo pedimos por envidia. El hermano tiene, yo también quiero tener, ¿verdad? ¿Por qué prosperas a los del mundo y a mí no? Entonces de pronto no sabemos pedir, ¿verdad? Y de eso nos habla en estos momentos Santiago 4, donde nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Amén. Discúlpeme un momento, yo bloqueo esto. Bueno, entonces en ocasiones la forma de pedir, listo, tenemos que buscarle, tenemos que hallarle, ¿verdad? Tenemos que tocarle la puerta para que nos dé nuestra bendición, pero entonces hay que mirar primero el corazón de nosotros, cómo está al momento de pedir, de qué forma es que estamos pidiendo, ¿verdad? Acá en esta palabra nos dice de que pedimos mal, de que no sabemos pedirle al Padre, ¿verdad? Porque se lo pedimos por ambición, por envidia, ¿verdad? De que luchamos por conseguir algo, pero no lo tenemos porque nuestro corazón no está dispuesto para recibir lo que el Señor tiene preparado para nosotros, ¿verdad? Entonces sabemos que debemos pedir, y en 1 de Juan 5:14 nos va a decir de qué forma es que debemos pedir, ¿verdad? De qué forma debemos pedir de pronto esa casa que anhelamos, de qué forma debemos pedir de pronto el transporte que anhelamos, de qué forma debemos pedir el esposo o la esposa que estamos pidiendo al Señor, ¿verdad? De qué forma le debemos pedir el hijo que de pronto queremos tener con nuestra pareja, ¿verdad? Entonces muchas veces, Señor, yo anhelo un carro porque necesito transportarme, como les decía ahora, de pronto los solteros, Padre, la verdad no aguanto más, no quiero terminar pecando, dame una esposa, ¿verdad? Es lo que de pronto hay en el corazón. Pero entonces vemos en 1 de Juan 5:14, vemos: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿verdad? Entonces lo que debemos pedir, tenemos que hacerlo conforme a la voluntad de Dios, amén. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, amén. O sea, si lo hacemos conforme a la voluntad del Señor, ya sabemos que tenemos esa petición asegurada, porque es conforme a la voluntad de Dios. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Bueno, aquí habla sobre el pecado de muerte, pero pues eso es otro tema aparte. Lo que quiero señalar en este momento es que el Señor, después de decir de que pidamos conforme a su voluntad y que Él nos dará todo lo que nosotros pidamos conforme a su voluntad, nos lleva a orar por el hermano, a orar por la petición del hermano, conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces nos lleva a no pedir y quedarnos en egoísmo propio y pedir por nosotros nada más, sino ver la necesidad del hermano y también orar por ellos, orar por la necesidad que tengan los hermanos, mirar a en qué están de pronto pasando dificultad, hablar, orar por ellos, ¿verdad? Entonces no nos lleva simplemente a quedarnos en cómo pedir, cómo el Señor me puede dar, sino qué necesita mi hermano, que yo ore por él para que el Señor se lo conceda, amén. Entonces vemos cómo la importancia de primera de Juan 5:14, que es pedir conforme a su voluntad. Entonces ahora digamos las peticiones que estábamos haciendo
¿de qué forma vamos a orar ahora? Padre, dame esa casa que te estoy pidiendo, mi Señor. Tú sabes que no quiero pagar más arriendo, pero tú sabes, Señor, que yo anhelo poder recibir a mis hermanos en esa casa que me des. Anhelo poder hacer un grupo de oración en ese lugar. Anhelo poder sacar un espacio para irme a encontrar contigo. Ahí en ese momento es una petición conforme a la voluntad de Dios. Amén, ¿verdad? Si le pedimos un medio de transporte, Señor, yo tengo moto, pero no me quiero seguir mojando, mi familia es numerosa. Padre, dame un medio de transporte. En el caso mío, yo hace un año pertenezco a esta congregación, gloria a Dios. Y en ese entonces yo no tenía carro, yo solamente tenía moto y tengo 2 hijas y mi esposa. Complicado movilizarme con ellas en una moto, ¿verdad? Y en ese entonces el Señor no me ha mostrado, no había ningún indicio de que yo viniera a estar, gloria a Dios, aquí con ustedes, ¿verdad? Y en ese entonces la petición que yo le hice: Señor, yo sé que lo que tú me das es para la obra, amén. Entonces mi anhelo es tener de pronto un medio de transporte, tener un carro, y yo lo dedicaré a la obra. Hoy en día, para la gloria de Dios, el carro ha sido de bendición, porque han podido traer a personas desde Cali, ¿verdad? Desde donde vivo. Entonces, de la misma manera, Señor, dame un medio de transporte y yo lo dedicaré para tu obra. Bendeciré a los hermanos, amén. Si pides de pronto una esposa para los solteros, Padre, dame un esposo o una esposa que te tengan temor, ¿verdad? Que podamos servirte, que tengan temor a Dios. Ahí en ese momento estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Amén. Si pides un hijo, Señor, dame un hijo, y como dice tu palabra, lo induciré en el camino desde pequeño, para que cuando fuere grande no se aparte de él. Mi familia y yo serviremos al Señor. Estás pidiendo un hijo conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces miren la diferencia de pedir desde nuestra carne, desde nuestra naturalidad, a la diferencia de pedir conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta que lo que le pedimos a Dios debe incluir a Dios, amén. Ahí tenemos la victoria asegurada. Si lo que le pedimos a Dios incluye a Dios, sabemos que el Señor nos lo otorgará, ¿verdad? Entonces hay una persona ahorita hablando de la petición de un hijo que vemos en el Antiguo Testamento, que le pidió al Señor y lo incluyó a él y le fue otorgado. Entonces quiero que vamos por un momento a 1 Samuel 1:20. Perdón, 1 Samuel 1:1. Bueno, en 1 Samuel 1:1 está plasmado el nacimiento de Samuel, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios: hubo un varón de Ramatiam, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. ¿Cómo se llamaba el hombre? Elcana, ¿verdad? Hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Sub, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Amén. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, ¿verdad? O sea, él vivía en cierto lugar que ahorita lo van a mencionar, y él subía todos los años, cada año, a ofrecer sacrificio a Jehová en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finnes, sacerdotes de Jehová. Siguiente. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas,
y a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Amén. En ese entonces darle un hijo a su esposo era un grado de estima, un grado de honra. Y aún así el Cana amaba mucho a Ana, aun cuando no le había dado hijos, ¿verdad? Dice, y su rival la irritaba. ¿Cuál era la rival de Ana? Penina, ¿verdad? Porque ella sí tenía hijos y el Cana le daba a cada uno de los hijos y a ella su parte, ¿verdad? Para subir y adorar al Señor y dar sacrificio. Entonces dice, y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, o sea que no era una sola vez. Cada vez que subía, pues ella la irritaba y la hacía sentir mal. Cada año pasaba, fueron varios años en los que le hacía esto, ¿verdad? Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Había tristeza en su corazón. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Aun cuando ella no le había dado hijos, el Cana la amaba. Le amaba y le decía, no, como tratando de consolarla por no haber podido tener hijos, ¿verdad? Y le decía, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, miremos lo que dice acá, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieses a tu sierva un hijo varón y lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza, ¿verdad? Entonces ella hizo voto, devolvámonos un momento por favor. Entonces ella hizo un voto con el Señor y le dijo que si se acordare de ella y le diera un hijo varón, o sea, dio su petición tal cual como la quería, un hijo varón para poder honrar y para poder quererle, ¿verdad? Entonces hizo un voto con él y le dijo que si se lo diere, él lo dedicaría a Jehová y no pasaría navaja sobre su cabeza. Ella en ese momento está hablando del voto del nazareo. Cuando se dice que se dedicaría a Jehová y que no pasaría navaja sobre su cabeza, es cuando hacen el voto del nazareo, que es servirle al Señor y no cortarán su cabello hasta que cumpla su voto. Pero entonces aquí Ana dice que lo dedicará toda la vida a Jehová, ¿verdad? Entonces ella hace un voto en ese instante. ¿Seguimos? Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. O sea que ella estaba en esos momentos en intimidad con el Señor, estaba afligida de corazón, arrodillada, y no sé si más de uno de ustedes en su momento íntimo con el Señor no profiere palabra, sino que empieza, Señor, o sea, hablando en su interior, ¿verdad? Entonces Elí la veía de esa manera y decía que fue por largo tiempo y que ella estuvo ahí. Entonces ya a él le parecía extraño y decía, ¿será que está ebria? ¿O por qué lleva tanto tiempo postrada ahí solamente moviendo sus labios? Entonces él llegó a pensar que ella se encontraba ebria, ¿verdad? Entonces Elí le dice, entonces dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Siguiente. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Amén. No tengas a tu sierva por una mujer impía,
porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Amén. Entonces vemos cómo Ana le ha pedido al Señor, ¿verdad? Entonces continuamos. Dice: Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste, ¿verdad? Entonces veamos como cuando nos derramamos delante del Señor, estemos pasando por la aflicción que estemos pasando, si le entregamos todo eso al Señor, ya encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Podemos seguir pasando por la aflicción, pero después de entregarle eso al Señor, encontramos paz, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que piensan que cuando uno está en el Señor y está pasando por una situación, lo ven y le dicen: pero ¿por qué no está triste? ¿Verdad? ¿Por qué estando así Él tiene tanta fortaleza? Porque pues tenemos una fortaleza que viene de los cielos, ¿verdad? Amén. Entonces dice: y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. O sea que ella vivía en Ramá, ¿verdad? Aparte de donde estaba. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Amén. Entonces ella decía: si te acordares de mí, ¿verdad? Vimos versículos más atrás que decía: si te acordares de mí. Y acá el Señor está respondiendo, dice: y Jehová se acordó de ella. Amén. Dice: aconteció, no, vamos hasta ahí. Entonces sigamos, qué pena. Dice: aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. El Señor le dio la petición y se la dio como ella la pedía. Le dio un hijo varón, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Seguimos? Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Veamos una cosa por un momento, vamos a Eclesiastés 5. Entonces vemos en Eclesiastés 5, paremos por ahí por un momento. Entonces vemos cómo el Señor le respondió a Ana. Ella hizo un voto con el Señor y el Señor le respondió y le dio lo que ella había pedido con base a como ella lo había pedido. Había pedido un hijo, pero un hijo varón, y el Señor se lo dio por medio de un voto, ¿verdad? Entonces decimos: no, pues entonces empecemos a hacer votos con el Señor. Empezamos a pedirle al Señor: y si me das esto, yo te doy esto. Y empecemos a hacer votos sin fijarnos bien, ¿verdad? Decir: Señor, si tú me das un medio de transporte, si tú me das un carro, Señor, yo lo voy a destinar para la obra, y cada vez que el pastor me lo pida para ir a hacer la obra, yo se lo voy a dar sin pensar nada, y se lo voy a dar cada vez que lo necesite, porque va a ser para tu obra, ¿verdad? O: Señor, dame una casa, y yo en el primer piso todo voy a hacer una iglesia, en el segundo voy a hacer cuartos para ser discipulados, para la iglesia infantil, y yo me voy a dejar solamente una piecita en el último piso, ¿verdad? Entonces empiezan a hacer votos, como dicen por ahí, a diestra y siniestra, ¿verdad? Pero entonces vemos aquí en Eclesiastés 5 lo que dice. Miremos lo que dice Eclesiastés 5:1. Dice: primero que todo, el título de Eclesiastés 5 dice,
que es muy importante el título. Lo que dice la insensatez de hacer votos a la ligera, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. No digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando dice donde abundan los sueños, este versículo me impactó mucho porque dice que donde abundan los sueños, abundan las vanidades. Cuando dice los sueños no habla de la pereza, no habla del cansancio, sino habla de pronto de uno dejar volar la imaginación. Cuando dice, uy, si yo tuviera esto, yo haría lo otro, y yo haría esto, y uy, no, y le haría esto al Señor, y le haría esto. Ahí habla de que abundan las vanidades porque se piensa con codicia, ¿verdad? Si yo tuviera esto, uy, yo haría todo, le ayudaría a todos los hermanos de la congregación. Si yo tuviera esto, haría esto. Mejor dicho, si tuviera una casa, haría puros apartamentos y habitarían ahí todos los misioneros, y haría esto y haría lo otro, ¿verdad? Pero cuando llega el momento, y si el Señor llegara a cumplirle esa promesa, en ese momento, por la avaricia que puso en su corazón, ¿usted piensa que esa persona en realidad cumpliría a Dios? ¿Qué piensan ustedes? Es difícil, ¿verdad? Porque ya desde ese momento está empezando a dañar su corazón, ¿verdad? Entonces, volvemos nuevamente a Samuel 21, Samuel 1:21, perdón. Entonces, donde dice: después subió el varón Elcana con toda su familia, como era de costumbre y lo hacía cada año, para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Yo en este momento no sé si soy el único mal pensado o de pronto la única persona que empieza a mirar, venga, ¿será que Ana se estaba arrepintiendo del voto que ya había hecho con el Señor? El único hijo que tiene y se lo va a entregar al Señor, ¿será que ella se estaba arrepintiendo? Ya le había cogido cariño al niño y dijo, no, ¿yo cómo se lo voy a llevar? Es que el Señor se toma todo muy literal, ¿verdad? Diciendo, no, yo cómo se lo voy a dejar, y pues no es cerca, tengo que viajar para dejarlo allá, o sea que no lo volveré a ver, no va a estar enseguida en mi casa que yo diga lo puedo ver. ¿Será que ella estaba pensando de esa manera? ¿Será que ella estaba arrepintiendo del voto que había hecho con el Señor? ¿Verdad? No sabemos ahí en ese momento. Ella dice, listo, deme un tiempo, yo lo desteto y ya cuando esté listo se lo llevo, ¿verdad? Vemos cómo Elcana, aquí en esta parte, es igual de mal pensado que yo. Mire lo que dice. Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Le dijo, listo,
haga como usted bien le parezca. Pero mucho cuidado que Jehová ya le respondió, ¿verdad? Jehová ya cumplió su palabra, ¿verdad? O sea que el Cana conocía lo que decía Eclesiastés, que si usted hace un voto, debe cumplirlo, ¿verdad? Entonces ahí en ese momento el Cana ya le decía, listo, ya el Señor le cumplió, ahora vamos a ver usted si cumple. Tenga mucho cuidado con eso. Entonces continuamos, dice: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Siguiente. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Siguiente. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Amén. Entonces vemos cómo Ana se acerca al sacerdote Elí y da su testimonio, ¿verdad? Por eso es tan importante que cada uno de nosotros, si le pedimos algo al Señor y el Señor responde, se lo mostremos al pastor, porque es un testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de la petición. De pronto en la manera con fe se lo hemos hecho al Señor. Y los testimonios que se mencionan en este púlpito y en cualquier púlpito es para aumentar la fe de los hermanos, ¿verdad? Entonces por eso es tan importante dar ese testimonio. Por eso Ana le dice: era yo la que aquí estaba orando y le pedí al Señor, acuérdate de mí. ¿Te acuerdas de mí? El Señor me lo ha concedido, y como el Señor me lo ha concedido, yo vengo a cumplir mi voto, ¿verdad? Entonces en ese momento ella cumplió su voto y entregó a su hijo, ¿verdad? Para darlo al Señor, para que le sirviera al Señor todos los días de su vida. Entonces yo quiero resaltar mucho esta parte de Eclesiastés 5:6. Eclesiastés 5:6 dice: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Entonces, como les decía ahora muy jocosamente, Ana podría haber dicho: Señor, es que tú te tomas todo muy en serio. O sea, la verdad, pues te pedí ignorantemente, lo hice con ignorancia. No pensé que yo no iba a ser capaz de entregar a mi hijo. No pensé que yo no iba a ser capaz de dejarlo allá. Señor, yo le enseño la palabra en mi casa. Yo creo que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ella pudo haber pecado por ignorancia y el Señor pudo haber destruido la obra de sus manos, según dice su palabra ahí, ¿verdad? Pero ella no lo hizo así. Ella cumplió con lo que prometió, cumplió con la promesa que le hizo y el voto que le hizo al Señor, ¿verdad? Y un contraste de esto fueron 2 personas que hicieron voto y no cumplieron. No sé si alguno de ustedes lo tenga presente. ¿Alguien sabe quién? Amén. Entonces vamos a Hechos 5:1. ¿Ven? En Hechos 5:1 está la historia de Ananías y Zafira, ¿verdad? Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. O sea, ellos 2 vendieron una heredad, y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer. Ambos lo sabían. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti
y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. O sea, lo sacaron y fueron a abrir de una vez el hueco para enterrarlo, ¿verdad? Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? O sea, ¿por qué y quedó de acuerdo con su esposo a hacer eso? ¿Verdad? Miren la importancia de no unirse en yugo desigual. Y es porque si yo estoy haciendo algo, mi esposa me corrige, mi esposa me dice: no está bien, ¿verdad? O si ella está haciendo algo mal, yo le diré y tengo la obligación de hacerlo. No hagamos eso, no está bien delante del Señor, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué pasó? Ambos se pusieron de acuerdo para decir: sí, saquemos, que los apóstoles no se van a dar cuenta, ¿verdad? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Le estaba profetizando que los jóvenes habían ido a enterrar, ya llevaban 3 horas enterrando al esposo, y que apenas llegaran, a ella también se le iban a llevar y también le iban a enterrar, ¿verdad? Dice: al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Amén. Entonces vemos cómo se pusieron de acuerdo para sustraer de las ofrendas, ¿verdad? De lo que ellos habían propuesto dar al Señor, del voto que habían hecho si vendían esa propiedad, lo que le iba a dar al Señor. Dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Entonces vemos como dice la palabra que ellos no han engañado a los hombres, sino que han engañado es al Señor. Aquí venimos al alfolí y depositamos según el Señor nos ha bendecido, ¿verdad? Pero si yo hago un voto y digo: Señor, si me das este negocio, si hago esto, si hago lo otro, yo te doy tanto, ¿verdad? Entonces vimos versículos atrás, otro libro atrás, donde dice que no nos apresuremos a hablar, que es preferible no prometer a prometer y no cumplir, ¿verdad? El pastor no se da cuenta usted cuánto va a venir a depositar, ni cuál fue el voto que usted hizo con el Señor. Él nunca se va a dar cuenta ahí, pero el Señor sabe qué fue lo que tú le prometiste. Entonces por eso hay que tener tanta precaución con esto y no apresurarse a pedir. Tienes que examinar tu corazón y saber de qué forma lo vas a hacer y saber si en realidad vas a cumplir con lo que prometes. Amén. Entonces vemos cómo estas personas fue el contraste de lo que hizo Ana. Ana prometió y cumplió. Había un deseo en su corazón, pero entonces ella ya no pedía para callarle la boca a la rival, sino que ella ya pedía conforme a su corazón y conforme a lo que quería. Señor, si me lo das, lo dedicaré a ti y te servirá hasta el fin de sus días. Amén. Entonces había una petición de corazón que no estaba llena de envidia, que no había nada malo en su petición, y el Señor se acordó de ella y le dio su bendición. A diferencia aquí con Ananías y Zafira, ¿verdad? Entonces vemos como toda acción tiene su reacción, ¿verdad? Entonces vamos por un momento a 2 de Samuel. Segunda de Samuel 12:13. Entonces, como les decía, toda acción
tiene su reacción, ¿verdad? Entonces, ya vimos dos casos en los que ofrecieron voto. Ana cumplió, pero Ananías y Zafira no cumplieron, ¿verdad? Entonces hubo una retaliación o una causa acerca de eso. Ahora, si yo les digo, listo, la palabra de Dios dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿verdad? Y si ya sabemos de que no debemos pedir con base a nuestras codicias, con base de pronto a los deseos de la carne, sino que por el contrario debemos pedir conforme a la voluntad del Señor, entonces todo va a salir bien. Y si le hacemos un voto al Señor y lo cumplimos, Él nos lo dará, ¿verdad? Entonces ya sabemos que lo hacemos así. Pero si aún haciendo todas esas cosas el Señor no responde y recibimos un no del Señor, ¿cuál va a ser la actitud que vamos a tomar? ¿Verdad? Pero Señor, yo todo lo he hecho muy bíblicamente. Señor, tú dices que haga esto, yo lo he hecho. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Y cuál va a ser la enseñanza que nos va a dejar? ¿Vamos a aceptar esa enseñanza? ¿Vamos a aceptar esa formación del Señor? ¿O simplemente nos vamos a apartar y vamos a decir: no, el Señor como no me dio, yo me voy, prefiero estar en el mundo? Aquí vemos un caso que es en el del rey David. Cuando el rey David se metió con Jezabel, hizo mandar a matar prácticamente a su esposo, porque lo puso en las primeras filas del ejército para que el pueblo enemigo le matara más rápido, ¿verdad? Y se quedó con Jezabel, tuvo un hijo con ella, y a la final el profeta Natán llegó, lo confrontó y le mostró de que él era culpable, cuando le decía que había un vecino que tenía una sola oveja y que con esa oveja había estado toda su vida y la quería y que dormía con ella, pero que había otra persona con mucho más dinero, con muchas más ovejas, que le llegaron de visita y no quiso coger ninguna de las de su ganado, sino que cogió la oveja de esa persona y la sacrificó. Y David se encendió y dijo: esa persona debe morir. ¿Qué le dijo Natán? Pues esa persona eres tú. Amén. Entonces vemos ahí en el verso 13, dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Él iba con el mismo camino que iba Ananías y Zafira, iba un derecho a la muerte, ¿verdad? Pero vemos como hay dos libros que son extensos en la Biblia, que uno es Proverbios, que lo escribió Salomón, ¿verdad? Está lleno de sabiduría, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro libro igual de extenso? Los Salmos, ¿verdad? Y la mayoría de los salmos lo escribió David, porque él tenía un corazón conforme a Dios. Y ustedes ven los salmos y habla de arrepentimiento, habla de derramamiento ante el Señor. Señor, líbrame de mis adversarios. Habla es más, el verso 51, Salmo 51, habla acerca de este arrepentimiento que está teniendo David ante el Señor. Entonces vemos cómo David tenía un corazón conforme al Señor, y eso fue lo que lo libró de la muerte, porque tuvo un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Entonces dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces toda acción tiene una reacción, ¿ya? Hay un resultado del pecado al cual accedió David, ¿cierto? Entonces dice: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Seguimos. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía,
le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te lavaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Amén. Entonces vemos como David, aún sabiendo que había pecado y aún arrepentido, sabía que tenemos un Dios que sus misericordias se renuevan cada mañana, ¿verdad? Y él apeló a la misericordia del Señor y ayunó y se postró hasta que el niño murió. Cuando ya murió, se levantó y siguió su vida, tomó otra actitud. No se quejó delante de Dios, porque sabía que, como les dije al principio, toda acción tiene su reacción, ¿verdad? Y si él obró mal y actuó mal, él sabe que tenía un resultado de ese pecado, ¿verdad? Iba a venir juicio y ya el juicio lo había dado. Sin embargo, él decidió ayunar y orar y pedir por eso, ¿verdad? Entonces, él dijo: pediré y el Señor me dará, ¿verdad? Buscaré al Señor y el Señor me concederá, ¿verdad? Lo buscaré y lo hallaré. Él hizo tal cual como hemos visto versículos atrás, ¿verdad? Él no pidió para él pidió que hubiera vida para el niño, ¿verdad? Que el niño viviera, tuvo arrepentimiento, ¿ya? Pidió conforme a la voluntad del Señor, fue arrepentido y pidió todo, pero a la final el Señor le dijo que no, ¿verdad? Entonces ahí, ¿él qué actitud tomó? Él aceptó, porque él comprendió que todo esto había sido formación para él, ¿verdad? Muchos pueden decir: ay, pero es que el Señor, ¿cómo va a dejar morir a un niño? Pero la palabra decía: por cuanto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si el Señor hubiera aprobado que David haya hecho matar a Urías para poder quedarse con su esposa y fuera de eso tuvieron un hijo? O sea, el Señor estaría aprobando todo lo malo que hizo David para poder concebir ese niño, ¿verdad? Entonces todo es propósito, como lo decía Alejandra ayer en el grupo de jóvenes. Y me sorprendía porque, si se da cuenta, son versículos que ella también trató de diferente forma, pero lo trató. Entonces vemos cómo el Señor entrelaza a todos sin quedar de acuerdo ninguno de los dos. Entonces vemos cómo el Señor probó a David en esto, y David, como era conforme al corazón de Dios, entendió, oró, pidió, no dio resultado la oración. Bueno, Señor, me dijiste que no, pero tú sigues siendo Dios, amén. Entonces entendió la soberanía de Dios, entendió la soberanía de Dios y aprendió a aceptar un no del Señor, ¿verdad? Pero vemos cómo el Señor, después de haber visto el comportamiento de David, lo exaltó más adelante, porque aún con Jetsabé le dio a la persona que iba a escribir proverbios y le dio a la persona que iba a levantar el templo de Dios. Miremos el verso 24, lo que dice: y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jededías, a causa
de Jehová. ¿Ustedes saben qué significa Jededías? Significa amado de Jehová. Amén. Entonces vemos cómo aún después de David haber hecho todo correctamente y haber aceptado el no y haber aprendido y entendido, el Señor le recompensó con David, ¿verdad? Pero entonces yo les hago una pregunta. ¿Ustedes piensan que nos arrepentimos y ya de una viene de pronto la promesa del Señor? Nosotros vemos aquí de corrido, leemos de corrido el pecado que cometió David, el hijo de David, la muerte del hijo de David, y después dice que se acostó otra vez con Betsabé y le otorgó otro hijo. Decimos que todo ocurrió de inmediato, ¿verdad? Pero los tiempos del Señor son perfectos. Y yo puedo decir que para que el Señor le diera a Salomón, tuvieron que haber pasado como mínimo 4 años. Y quiero que vayamos a Primera de Crónicas, por último, para finalizar. De pronto me he extendido un poco, qué pena. Vemos como en Primera de Crónicas 3:5 dice: estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, 1, Sobab, 2, Natán, 3 y Salomón, 4, hijo de Betsuá, que es el nombre en hebreo de Betsabé, ¿verdad? Y por lo general la genealogía cuando la mencionan desde el primogénito hasta el último, ¿verdad? Entonces con Betsabé tuvo más hijos, no es de que murió el hijo que tuvo por el pecado y se acostó con ella y le dio a Salomón, no. Tuvo mínimo, digo yo mínimo, 4 años, ¿verdad? Entonces, el hacer las cosas bien delante del Señor, pedir conforme a su voluntad, aceptar un no como respuesta del Señor y seguir firme y constantes con Él, trae su recompensa, independientemente del tiempo que se tarde. Vuelvo y les digo, aquí mínimo tuvieron que haber sido 4 años, porque no sabemos las edades entre hermano y hermano, ¿verdad? Pero sabemos que si se sigue firme y constante ante el Señor, Él nos recompensará en su momento. No nos basta simplemente con aferrarnos a Primera de Juan 5:14 y pedir conforme a su voluntad. Hay que saber que el Señor es soberano y Él hace con quien quiere como quiere, amén. Entonces sabemos que si le seguimos y somos firmes ante Él, tendremos recompensa tarde o temprano, pero está es en Él, amén, aceptar su soberanía. Mis hermanos, les bendigo. Esta es la palabra que el Señor les traía de parte de mí. Quisiera orar en estos momentos por ustedes, si nos disponemos a ponernos de pie por un momento. Padre, muchas gracias, Señor, por lo que has traído el día de hoy. Gracias, Señor, te doy gracias por mi vida, Señor, por utilizarme, Señor, para dar tu palabra, Señor. Te agradezco, mi Rey, porque con esta palabra, Señor, no solamente has bendecido a los que están aquí, Señor, esperando recibir de ti, sino también me has tratado a mí, Señor, porque por medio de ella, Señor, dice tu palabra que es como espada de doble filo, en la cual de igual forma me ha tratado, Señor. Bendigo la vida de cada uno de los miembros que están en esta congregación, Señor. Bendigo la vida de cada uno de ellos, Señor. Tú conoces sus peticiones, Señor. Tú conoces su corazón, Señor. Permite, mi Rey, que pongan, Señor, sus peticiones conforme a tu voluntad, Señor, que comprendan, Señor, así como Ana, Señor, que yo sé que en muchas ocasiones te pidió por un hijo, porque continuamente mantenía subiendo cada año, Señor, y era su aflicción cada año, Señor, pero llegó el momento, Señor, en el que se derramó delante de ti y pidió conforme a tu voluntad, Señor, y se derramó y confesó todo lo que había en su corazón. De la misma manera, Señor, pido que cada uno de los que están aquí, Señor, se alineen a tu voluntad, Señor, que comprendan y acepten tu soberanía, Señor. Permíteles andar firmes y constantes, Señor, en su camino, Señor, para ti, Señor. Permítelos terminar la buena obra, Señor. Sabemos que tú obrarás en su vida, Señor. Sabremos que perfeccionarás, Señor, aquella obra que has empezado y no descansarás hasta hacerlo, Señor. Bendigo la vida de
cada uno de ellos, Señor, que seas tú cumpliendo los deseos de su corazón conforme a tu voluntad, Señor. Que sea, Señor, de gran aprecio esta palabra, que la atesoren en su corazón, Señor, y que la guarden, Señor, en lo más profundo de su ser, mi Rey. Nos entregamos ante ti, Señor. Gracias por este tiempo. Bendigo la vida de los pastores, Señor, de los servidores, mi Rey, y de cada uno de los que están aquí y han separado tiempo para ti, para honrarte, Señor. Permítanos menguar para que tú crezcas. Nos quedamos en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos toman la palabra? Dígale al que está al lado: me tengo que portar bien. Dígale, me tengo que portar bien para que me vaya bien. Dígale. Oiga, nos tenemos que portar bien para que nos vaya bien. Amén. ¿Usted lo cree o no lo cree? Dígale al que está atrás, dígale, oiga, nos tenemos que portar bien para que nos vaya bien. Una de las cosas que yo aprendí al Señor en este camino es que antes de pedir algo yo tengo que ponerme a cuentas con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que usted oró, pero el ponerse a cuentas es algo que no se puede tomar a la ligera y que no puede ser algo que no produzca en nosotros un verdadero arrepentimiento. O sea, todo debe estar lejos de convertirnos en personas que vivimos bajo el remordimiento. En el remordimiento uno llora, se entristece, pero no cambia.